Bueno, pues como ustedes ya saben, a partir del día de hoy vamos a tener estas sesiones virtuales. Nuestras clases van a ser por medio de videoconferencia, pues por la situación que todavía sigue, ¿no? De la contingencia sanitaria. Esto hasta terminar el semestre ya. Ya hubo un comunicado el día de ayer de la rectoría que vamos a terminar nuestro semestre de manera virtual. Entonces, pues así es como vamos a estar trabajando, ¿no? Todas las crisis requieren de nuevas estrategias, nuevas soluciones y hay que sacar lo mejor que se pueda de ello. Vamos a poner todos de nuestra parte para que así sea. Vamos a estar teniendo igual nuestras clases de 8 o 9 de la mañana a través de este medio y van a seguir teniendo ustedes sus actividades a través de Google Classroom, como ya lo hemos venido haciendo, ¿no? Ustedes ya tienen ahí algunas tareas y vamos a seguir subiendo las demás tareas ahí, así como los materiales y estos videos, ¿no? Que resulten de estas sesiones de videoconferencia. El día de hoy vamos a trabajar sobre la unidad 2, que es donde nos quedamos, que es la medición de la productividad. Les voy a ver, permítanme, vamos a compartir aquí. Alejandro nos está compartiendo su pantalla, dice, por favor, ¿terminas de compartirlo? Alejandro, ¿me escuchó? Cristian Alejandro, Alejandro, ¿está por ahí? Manifiéstate, por favor. Alejandro, escucha. Nos estás compartiendo la pantalla. Necesito que dejes de compartirla para yo poder compartirles mi pantalla y que vean una presentación. Alejandro, a ver si alguien tiene, por favor, el contacto de Alejandro, porque parece que no nos escucha. Díganle que necesito que deje de compartir la pantalla. ¿No está? ¿No contesta? Bueno, vamos a hacer algo. Voy a terminar la llamada y la voy a volver a iniciar para que por favor se unan de nuevo. Porque Alejandro. Ah, ahí está ya. Ahí está ya. Gracias. Mm, bueno, confírmeme por favor nada más que ustedes ven la misma presentación que yo. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, anteriormente hemos estado hablando bastante de lo que es el concepto de productividad.
así como de cuáles son sus componentes y sus conceptos asociados, ¿no? Como los conceptos de eficacia, eficiencia, efectividad y eficiencia organizacional, que fue el último tema que estuvimos revisando. Otro concepto que está relacionado directamente con la productividad, pues es la producción, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar que es la producción? Es cualquier actividad en la que todos los factores productivos, ¿cuáles son los factores productivos? Puede ser tierra, puede ser capital, puede ser mano de obra, pueden ser insumos y otros varios, ¿no? Todos estos factores son combinados, ¿para qué? Para transformarse, para agregarles valor. Creo que ya hablamos un poquito de lo que es el valor agregado. Entonces, estos factores se combinan, se transforman ¿en qué? En bienes y servicios, ¿no? Bienes y servicios que van a ser útiles a la sociedad para satisfacer alguna necesidad. Entonces, cuando hablamos de productividad, pues necesariamente tenemos que hablar de lo que es producción, porque si ustedes recuerdan, productividad es la relación que hay entre la producción obtenida o los resultados obtenidos y los insumos o los recursos utilizados para obtener esa producción. Como les decía, los factores productivos pues son el trabajo o la mano de obra, la tierra, la maquinaria, el equipo, la capacidad que tiene la organización para transformar estos materiales, estos insumos en bienes y servicios y poder satisfacer necesidades, ¿no? Eh, un, Cuando nosotros hablamos de productividad, siempre nos interesa medir la productividad porque la medición de la productividad nos va a dar indicadores de cómo es que estamos haciendo uso de nuestros recursos, ¿no? Para poder obtener esos bienes y servicios. Entonces, necesitamos medir la productividad y no solo medirla, sino que necesitamos compararla con diferentes periodos para de esa manera poder conocer si la productividad está aumentando, está disminuyendo o se está manteniendo igual de un periodo a otro. ¿Qué nos interesa a nosotros? Pues nos interesa aumentar la productividad, ¿no? Y ya hemos hablado un poco de cuáles son las estrategias, los mecanismos para aumentar la productividad, que lo vamos a venir haciendo más adelante, cuáles son las estrategias, pero lo que nos interesa a nosotros es aumentar la productividad, porque al aumentar la productividad significa que estamos haciendo un uso más adecuado de nuestros recursos. La productividad se puede medir en diferentes niveles. Se puede medir a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel industrial, a nivel empresarial u organizacional, ¿no? Incluso a nivel de un departamento, un área específica, una línea de producción. El Producto Interno Bruto o el PIB, como se conoce, pues es una medida de la productividad a nivel nacional. ¿Qué mide el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es el valor total de lo que produce un país, de los bienes y servicios que produce un país dentro de su territorio en cierto periodo. Por lo general, este periodo o el PIB se mide anualmente. Entonces, el Producto Interno Bruto es el total o el valor total de la producción de bienes y servicios de un país. Y eso nos permite compararnos, ¿no? Con otros países también. No sé si ustedes han escuchado o han leído en las noticias que se habla de a veces un incremento o un decremento del Producto Interno Bruto. Entonces, esta es una medición internacional o nacional de la productividad. Lo que ya hemos venido repitiendo muchas veces, productividad es la relación o el cociente que tenemos entre los resultados logrados y los insumos y recursos empleados, ¿no? Eso que no se les olvide, porque así esa es la medida básica de productividad. La productividad se puede ver afectada por diferentes factores, ¿no? Lo que nosotros ya conocemos como las 6M, pero específicamente cuatro de esas M, que son los materiales, la mano de obra o el personal, las máquinas y los métodos.
aunque yo incluiría también aquí, porque juega un factor importante, el medio ambiente, ¿no? También ya habíamos platicado acerca de esto, de las maneras de mejorar la productividad, que pueden ser tres, ¿no? Una es aumentar las salidas, es decir, aumentar los productos obtenidos, aumentar los resultados manteniendo las mismas entradas. Hacer más con lo mismo, con los recursos con los que ya cuento, hacer más. La otra es mantener las salidas, es decir, con los mismos recursos, tener las mismas salidas. Y la otra es disminuir las entradas y aumentar las salidas, que comentamos que sería lo óptimo, ¿no? Con menos recursos, poder tener más resultados. Existen algunas limitantes que nos van a reducir la productividad o como para la redundancia nos van a limitar la productividad obtenida en un periodo, ¿no? Según la filosofía japonesa, esto viene del sistema de producción Toyota, existen tres limitantes que nos van a limitar, para la redundancia de nuevo, la productividad. Estos son los muris, los muras y los muda, ¿no? Que son palabras que están en japonés. Muri, ¿qué es? Muri es sobrecarga. La sobrecarga se refiere a dar más trabajo del que una máquina, del que una persona, del que una instalación puede soportar. La sobrecarga va a hacer que nuestra productividad baje. Mura se refiere a la variabilidad que hay en los procesos. Una alta variabilidad en los procesos, una alta variabilidad en los métodos de trabajo va a hacer también que nuestra productividad se vea mermada. Y por último, muda, que son los desperdicios. El sistema de producción Toyota considera 7 desperdicios. Hay algunos autores que consideran más, pero el sistema de producción Toyota considera 7, ¿no? ¿Qué es desperdicio? Es todo aquello que no agrega valor a la actividad. Todo aquello que no agregue valor va a ser considerado como desperdicio. Pero vamos viendo la primera, les decía, Muri o la sobrecarga, es exigir a los operadores, exigir a las máquinas, exigir a una unidad productiva que hagan o produzcan más allá de sus límites naturales. Todas las máquinas, las instalaciones, incluso los operadores tienen una cierta capacidad. La capacidad va a limitar lo que esa unidad de trabajo pueda hacer. Entonces, hay ocasiones en las que se exige de más a esos operarios, a esas máquinas y sobrepasan sus límites naturales o sus capacidades. ¿Qué va a suceder? Que va a llegar el momento, tarde o temprano, que esa unidad operativa pues no va a poder dar más, ¿no? Entonces es cuando vienen las fallas. O en el caso de las personas, pues puede ser que hasta una enfermedad, ¿no? Una lesión, etcétera. Entonces la sobrecarga va a limitar la productividad. No se debe de forzar ninguna unidad de producción, háblese de personas o háblese de máquinas, más allá de su capacidad. La siguiente, Mura, les decía, es la variabilidad. Sabemos de antemano que en todo proceso productivo vamos a encontrar variabilidad. Hay dos tipos de variabilidad. Hay una variabilidad que se llama variabilidad, perdón, eh, inherente o por causas comunes, que es la que va a estar presente ahí siempre por la 6M y que nosotros sabemos que la vamos a tener siempre en los procesos productivos, pero conocemos cuáles son esas causas de variabilidad, por lo tanto podemos de alguna manera controlarlas. Conociendo cuáles son nuestros parámetros de variabilidad, es como podemos nosotros ir estableciendo nuestras tolerancias dentro de los procesos, ¿no? Sabemos que los procesos tienen especificaciones, pero también tienen tolerancias. Esas tolerancias se fijan conociendo cuál es la variabilidad esperada de los procesos. Pero tenemos otro tipo de variabilidad que es aquella que está o que se presenta por causas no comunes o por causas especiales, también se llama. Esa variabilidad
es difícil de predecirla y por lo tanto es difícil de controlarla. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Tener controladas nuestras variables que nos presentan variabilidad por causas comunes. De esa manera vamos a eh, tratar de reducir la variabilidad y por lo tanto que no aumente o que no impacte directamente dentro de nuestra productividad, ¿no? Y por último, la tercer limitante que vamos a encontrar, pues les decía, son las mudas o los desperdicios. Originalmente, el sistema de producción Toyota considera 7 desperdicios y se le han ido agregando otros, ¿no? Pero son 7 los principales, que son la sobreproducción, los sobreinventarios, producir defectos, los movimientos, el procesamiento, ahorita les explico cada uno de ellos, el tiempo de espera, el transporte de materiales. Esos son los 7 originales y se han ido agregando el talento sin acción o no aprovechar el talento de las personas, el desperdicio de energía, cualquier tipo de energía y la contaminación. La sobreproducción tiene que ver también con la sobrecarga. ¿Por qué sobreproducir? Es un desperdicio. Si nosotros producimos más de lo que el mercado necesita, nosotros vamos a generar inventarios, que nos lleva de hecho al segundo desperdicio. Los inventarios que generan, los inventarios lo único que generan es un costo. De hecho, si ustedes recuerdan o hacen un poquito de análisis del sistema de producción Toyota, se van a encontrar el justo a tiempo, el just in time. El justo a tiempo no es más que una filosofía que busca cero inventarios porque argumenta que los inventarios lo único que ocasionan son costos, no costos por el control del inventario, por las instalaciones que necesito para guardar esos inventarios, costos que a veces no se ven por obsolescencia, costos por mal manejo, costos por pérdida de los inventarios, etcétera. Entonces, ahí tenemos los dos primeros desperdicios, la sobreproducción y el sobreinventario. El tercer desperdicio, pues es uno muy obvio, ¿no? Producir defectos. Si yo produzco defectos, ¿por qué se generan los defectos? Se generan por la variabilidad que tengo en los procesos, específicamente por una variabilidad no controlada, ¿no? Que ya se sale de las tolerancias o de los límites permitidos de las especificaciones, por lo tanto obtengo productos defectuosos. ¿Qué pasa cuando yo produzco un defecto? En el mejor de los casos lo puedo detectar y lo puedo devolver al proceso productivo, ¿sí? Quizás tenga algunas mermas, pero en algunos casos puedo ese mismo material reutilizarlo. Por ejemplo, en la producción de tubos se me ocurre, ¿no? Si yo saco un tubo de plástico, un tubo de PVC, con especificaciones que no cumplen con las especificaciones requeridas, pues ese producto yo lo puedo volver a moler y volver a procesarlo. Ahí no tengo ningún problema, ¿no? En cuanto al material, aunque ya tuve pérdidas, ¿no? De tiempo y costo añadido. Pero, ¿qué pasa con los productos o con los defectos que yo detecto a veces hasta el final del proceso productivo? Y vuelvo a decir, en el mejor de los casos, todavía dentro de mi fábrica. Ahí ya tuve una pérdida, una merma, pero ¿qué pasa cuando ese producto defectuoso llegó al cliente? Entonces, ahí ya tengo otro tipo de problemas, como obviamente una reclamación, tengo a veces que dar garantías, reponer el producto, dar algunas concesiones, etcétera, ¿no? Incluso puedo llegar hasta perder al cliente. Entonces, pues producir defectos obviamente que es un desperdicio. El cuarto desperdicio, movimiento, y este movimiento se refiere al movimiento de las personas. No quiere decir que moverse sea un desperdicio por sí mismo, ¿no? Porque para producir, pues tenemos que movernos. El trabajo se genera a través del movimiento, pero se refiere a largas distancias que recorre el personal dentro de las instalaciones. También se refiere a movimientos innecesarios que lleva a cabo el operador o el trabajador para realizar una tarea. Lo van a ver ustedes más adelante, seguramente conmigo,
en el quinto semestre en una asignatura que se llama Ingeniería de Métodos de Estudio del Trabajo. Ahí vamos a ver que existen 17 movimientos que son considerados los básicos, los fundamentales para realizar un trabajo. 17 de esos movimientos, 9 de ellos son considerados ineficientes, es decir, que no agregan valor, y solamente 8 de ellos son considerados movimientos que agregan valor. Entonces, a veces para realizar una tarea, el operador lleva a cabo movimientos que no agregan valor a la tarea, por lo tanto es considerado desperdicio, ¿no? El procesamiento o sobreprocesamiento también se refiere a tareas, por un lado, que tengo que volver a procesar o productos que tengo que volver a procesar porque en primera instancia no quedaron bien, o también se refiere a tareas que pudiera acelerar, que pudiera mejorar, que pudiera ser más rápido en menos tiempo utilizando métodos adecuados de procesamiento. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un operador que tiene que poner 4 tornillos en una placa de metal. Esos tornillos yo los puedo poner pues con un destornillador manual, ¿verdad? Y voy a tardar un tiempo de operación para poner esos 4 tornillos manualmente. Pero yo pudiera mejorar esa operación si en lugar de ponerlos manualmente, lo hiciera, por ejemplo, con un destornillador eléctrico o un destornillador neumático. Eso va a reducir considerablemente mi tiempo de procesamiento. Por lo tanto, voy a tener la capacidad de procesar más piezas en el mismo tiempo o procesar las mismas piezas en menos tiempo, ¿sí? Eso, pues, si se dan cuenta, pega directamente en la productividad. Sexto desperdicio es la espera, esperar por las personas, esperar a las personas. ¿Por qué tenemos que esperar a las personas? Porque llegan tarde, porque se distraen, porque simplemente no llegan. Pero también esperar por material, esperar por una orden de trabajo, esperar una liberación, una autorización, etcétera. Esperar, pues es una limitante de la productividad. ¿Por qué? Porque tengo todos los recursos detenidos y no puedo producir. Si yo no puedo producir, mi productividad se va a caer. 7. El transporte de los materiales aplica igual que con el movimiento de las personas, el transporte de los materiales. Tenemos que buscar nosotros dentro de las instalaciones formas, métodos de mover los materiales de manera que sea la forma más eficiente y más económicamente posible también, aprovechando muchas, en la medida de lo posible, la gravedad. Y los últimos 3, el talento, no aprovechar el talento de las personas, desperdiciar energía y la contaminación, ¿no? Pero los primeros 7 son los más importantes y los básicos desperdicios, las mudas que van a limitar nuestra productividad. Entonces tenemos 3 limitantes de la productividad: mura y mudas, ¿no? La sobrecarga, la variabilidad y los desperdicios. O vamos hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Sí, todo bien. Bueno, entonces, les decía yo al inicio, nos interesa a nosotros medir la productividad, y para la medición de la productividad, pues vamos a utilizar indicadores. Estos indicadores se utilizan para comparar la productividad de una unidad productiva, ¿no? Ya sea de un departamento, de una línea de producción, de la empresa misma o de la organización completa, de los competidores, del país, de una región, de un continente, etcétera. Los indicadores nos van a servir para comparar la productividad. Esto nos permite, obviamente, pues controlar el desempeño, ¿no?, de la organización. Si yo tengo parámetros de productividad de un periodo a otro, yo puedo comparar cómo estuvo trabajando mi organización en este periodo, cómo está trabajando mi organización en este, y poder compararlos y así poder definir
si aumentó, se mantuvo o se redujo la productividad y poder tomar acciones, ¿no? Para, en primer plano, mantener la productividad y en segundo, poder aumentarla. ¿Qué nos interesa medir de la productividad? Pues nos interesa medir la eficiencia. Recuerden que la eficiencia es la manera en que nosotros hacemos uso de nuestros recursos para obtener los resultados deseados. La efectividad también nos interesa medir. ¿Qué es la efectividad? Es la medida en que yo estoy logrando o estoy cumpliendo los objetivos planificados. La eficacia, que también ya hemos comentado, pues es eh, si estoy logrando o no mis objetivos, ¿no? Específicamente aquí cuando estamos hablando de productividad, estamos hablando de los objetivos económicos. ¿Cuál es la meta de toda organización? En este caso de las empresas, pues es obtener utilidades, ¿no? Generar ingresos. Entonces, los ingresos, pues es un componente que nos va a servir para poder medir la productividad. Y por último, la relevancia, es decir, lo que estoy haciendo realmente está teniendo un impacto en la sociedad, porque yo puedo estar siendo muy eficiente, muy efectivo, muy eficaz, pero lo que estoy haciendo no es relevante. Entonces, hay que cuidar los cuatro componentes de la productividad. La relevancia también es bastante importante. Les decía ya que la productividad nos interesa medirla eh, en diferentes niveles, ¿no? A nivel internacional, nacional, a nivel industrial, pero también a nivel empresarial. Quizás nosotros, o ustedes más bien, ya en el campo laboral, se queden solamente a una medición de la productividad a nivel empresarial, ¿sí? Pero pues también la productividad se mide en otros niveles más altos, ¿no? A nivel internacional, pues hay ciertos métodos que se utilizan o ciertas medidas que se utilizan para la medición de la productividad. Aquí, pues les estoy mostrando algunas, ¿no? Que pertenecen a un modelo que se llama el modelo de Rostas. Este modelo de Rostas permite hacer una comparación del valor de la producción bruta por unidad de mano de obra. Estamos hablando a nivel internacional, es decir, comparar país con país, ¿no? Nos permite también comparar el valor de la producción neta, la producción física y la producción por insumo o por material. No nos vamos a detener mucho en ver estos indicadores, pero sí es importante que ustedes los conozcan. Donde sí nos vamos a detener es en la medición a nivel ya empresarial. Hay otro modelo que se llama el modelo de Shelton y Chandler, que también es una medida de la productividad internacional. Este modelo considera la mano de obra, las salidas y el costo de la mano de obra por unidad. Tampoco nos vamos a detener mucho, ¿no? Nada más para que lo conozcan. Si ustedes quisieran hacer los cálculos, pues aquí está la fórmula. Me voy a ir específicamente hasta aquí. A la medida de la productividad a nivel ya empresarial. Nos interesa a nivel empresarial conocer la medida de la productividad total o productividad global, también se puede conocer este índice de productividad. La productividad global o total, pues es la que ya hemos venido manejando, ya hemos venido calculando, ¿no? Que es los bienes o servicios totales generados en un periodo sobre los insumos totales empleados en ese mismo periodo. Los resultados obtenidos sobre los insumos utilizados para obtener esos resultados. Eso nos va a dar un número, ¿sí? Ese número, ¿cómo se interpreta? Si yo obtengo una productividad total igual a 1, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no tengo pérdidas ni ganancias.
que los resultados que obtuve traducidos a pesos y centavos entre el costo de los insumos que empleé para obtener esos resultados son exactamente iguales y por lo tanto pues no tengo ni pérdidas ni ganancias. No es algo deseado, ¿no? Nos interesa tener una productividad mayor a uno, por lo tanto. Es decir, que mis ingresos por los bienes y servicios generados pues son mayores a mis costos eh, generados para producir esos bienes y servicios, que es el segundo caso, ¿no? Productividad total mayor a uno. Ahí estamos hablando de que hubo un uso eficiente de los factores de producción y por lo tanto estoy obteniendo ganancias y retorno de capital, es decir, mis ingresos fueron mayores que mis costos. Y pues lo que no deseamos en ningún caso, ¿no? Una productividad total menor que uno. Quiere decir que mis gastos, mis costos por los insumos, por los recursos utilizados, fueron mayores que mis recursos o mis ingresos generados por los bienes y servicios. Entonces, en ese caso estoy teniendo pérdidas. No hay ni recuperación de capital. Es algo que no deseamos, ¿no? Esa fue la medida total de la productividad o la medida global. También en algunos casos nos interesa mm, medir la productividad parcial de cada uno de los insumos. ¿Qué insumos? Pues los factores que ya vimos al inicio de la productividad, ¿no? O de la producción. La tierra, el capital, la mano de obra, los materiales. Me interesa medir la productividad parcial, es decir, la productividad de cada uno de esos insumos. Aquí el cálculo es exactamente igual, nada más que estaríamos hablando de que es la relación de los bienes o servicios totales generados en el periodo sobre solamente ese insumo empleado en el proceso productivo. Dentro de la productividad parcial que podemos calcular, pues uno de esos insumos es el capital. Entonces vamos a hablar del índice de productividad del capital. ¿Qué es el capital? Es el dinero utilizado en el proceso productivo. ¿Dinero utilizado para qué? Pues en la compra de máquinas, en la adecuación de instalaciones, también puede ser en la compra de materiales, aunque hay un índice específico de materiales, pero el capital es todo aquel dinero que vamos a utilizar, toda aquella inversión que vamos a utilizar para el proceso productivo, ¿no? Y se calcula igual, ¿no? Los ingresos generados por bienes o servicios del periodo sobre el valor total del factor de capital de ese periodo. Y ese índice lo que nos va a indicar es la eficiencia con que se están ocupando los bienes de capital que intervienen en el proceso de producción. ¿Qué tan eficiente está siendo el uso de ese factor de capital? Otro índice parcial de productividad es el índice de productividad de la mano de obra o productividad de trabajo, también lo pueden encontrar ustedes, porque creo que así se lo van a encontrar en los ejercicios que les voy a dejar. Habla de productividad de trabajo. Pues está hablando de la productividad de la mano de obra, ¿no? Que es igual los ingresos por los bienes o servicios del periodo sobre el valor total de la mano de obra. ¿Cuánto me costó la mano de obra en ese periodo para obtener esos resultados? Eso nos va a indicar la productividad de la mano de obra. Siguiente medida de productividad parcial es el índice de productividad de insumos intermedios. ¿Cuáles son los insumos intermedios? Son todos aquellos insumos que yo utilicé en el proceso productivo en ese periodo, pero que no los produje yo, es decir, que son de terceros. Aquí viene, por ejemplo, los insumos intermedios como el agua, la luz, el teléfono, entre otros. También puede ser trabajo que yo estoy delegando a un tercero y que yo voy a utilizar para mi proceso productivo. Es decir, yo una parte de mi proceso decido enviarlo a maquinar, por ejemplo, a un taller. Ellos me maquinan ciertas piezas que son materiales que yo voy a utilizar en mi proceso productivo. Eso serían insumos intermedios, ¿no? Utilizados en el proceso. También me interesa medirlos. Y el último
de las mediciones de productividad parcial es la productividad de materiales y suministros, que es lo mismo, ¿no? Son los ingresos por bienes o servicios del periodo entre el total, el valor total de los materiales o los suministros utilizados en ese periodo. Eso me va a indicar el grado de eficiencia con que se están empleando los inventarios o los materiales para generar los bienes y servicios. Entonces mi índice de productividad global o índice de productividad total se transforma, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que la productividad total es un cociente de dividir uno, que es el 100% de los recursos, entre cada una de las productividades parciales. Eso me va a dar una razón que me va a ayudar a evaluar la eficiencia con que todos estos factores, la productividad de capital, la de mano de obra, de los materiales y suministros y de los insumos intermedios, se están combinando, se están utilizando para obtener los resultados, en este caso para la producción de los bienes y servicios. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta medida, esta formulita que ustedes tienen aquí para medir la productividad total, conociendo de antemano, habiendo calculado de antemano las productividades parciales de los factores de producción, los de capital, mano de obra, materiales y suministros e insumos intermedios, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Los demás no se me han dormido? Ok, Cintia. Bueno, eh, si tienen alguna duda es el momento de manifestarla porque vamos a entrar un poquito ya con cálculos de productividad. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Que es lo que nos interesa finalmente, poder hacer algunas mediciones de la productividad. Les pedí que tuvieran a mano, por favor, una libreta y calculadora porque ustedes son los que me van a ayudar a hacer los cálculos. Mm, Bueno, tenemos aquí algunas situaciones. Vamos viendo el primer ejercicio, si les parece. Dice que tenemos una empresa que emplea 1520 horas de trabajo al día y esta empresa trabaja 5 días a la semana y con ello obtiene una producción de 535.375 unidades de producto, ¿sí? Nos está pidiendo que calculemos la productividad del trabajo o la productividad de mano de obra. Les comentaba yo que en algunos ejercicios decía productividad del trabajo, este es uno de ellos. Tenemos que calcular entonces la productividad de la mano de obra. La productividad de la mano de obra tenemos acá la formulita, ¿sí? Que dice que la productividad de mano de obra es igual a los ingresos generados por bienes o servicios del periodo sobre el valor total de la mano de obra. Aquí habla de valores monetarios. En nuestro ejercicio no tenemos valores monetarios, pero vamos a utilizar la misma fórmula. Nada más que en nuestro ejercicio, ¿qué tendríamos? Eh, ¿Cuál es aquí la producción obtenida? 535.375 unidades. Esas unidades las vamos a dividir entre el tiempo empleado de trabajo para poder obtener la productividad del trabajo. Eso nos va a decir cuántas unidades por hora de trabajo estoy obteniendo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a
Voy a tratar de hacerlo en el pizarrón, a ver si lo logran ver. Yo creo que no se ve nada. Permítame un segundo. ¿Alcanzan a ver algo, no, verdad? Sí se mira. Bueno, entonces tenemos una empresa que dice que emplea 1520 horas de trabajo, 1520 horas de trabajo y trabaja 5 días a la semana, ¿no? Y con esas 1520 horas de trabajo por 5 días obtiene en ese mismo periodo, en esa semana, 535.375 unidades. Nos está pidiendo medir la productividad del trabajo. Entonces tenemos que la productividad del trabajo o la productividad de mano de obra va a ser igual a las 535.375 unidades, que es la producción obtenida en ese periodo, sobre las 1520 horas por los 5 días que trabaja a la semana. ¿Cuánto les da ese resultado? Si me ayudan por favor con eso. 70.44. Ok. 70.44, ¿qué? 70.44 unidades por hora. Esa es la productividad que estoy obteniendo en ese periodo, 70.44 unidades por hora de trabajo. Ahora, vamos a suponer que para la siguiente semana se trabajaron horas extras. Ya no vamos a trabajar 1520 horas, sino que se trabajaron 1600 horas. Y se mantuvo la producción. ¿Cuánto sería la productividad de la mano de obra de esa semana? Serían las mismas 535.375 sobre 1600 horas
por los mismos 5 días. ¿Por qué se trabajaron más horas? Quizás porque hubo problemas de producción, o se detuvieron las líneas, etcétera, ¿no? Entonces, muchos pueden ser los factores, pero en este caso se trabajaron más horas y se obtuvo la misma producción. ¿Cuál es la productividad de ese periodo? Ok, entonces estoy teniendo una productividad de 69.92 unidades por hora. Si se dan cuenta, pues tuvimos una reducción de nuestra productividad. Estábamos obteniendo 70.44 unidades por hora y ahora estamos teniendo 69.92. ¿Cuánto cayó la productividad? ¿Cuánto cayó? 0.52. 0.52. 0.52 unidades por hora cayó nuestra productividad. De manera porcentual, en por ciento, ¿cuánto significa eso? 'A ver, se escucha mucho ruido de algún micrófono ahí. Y de manera porcentual, ¿cuánto es? Dividan por favor 0.52 entre 70.44. $0.52 entre 70.44. Entre 70.44. 0.00730 por 100. .73%. Ok. Entonces, en este caso, nuestra productividad tuvo una caída del 0.73%, ¿no? No es mucho, pero sin embargo es una reducción de la productividad de un periodo a otro, que es lo que no queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos utilizando más recursos, en este caso, más horas hombre, para obtener la misma producción. Entonces hubo una caída ahí del 0.73% de la productividad. No sé si tengan alguna duda con este ejercicio, es relativamente sencillo, ¿no? ¿No te dio así? Ah, a ver, lo tuviste que haber ingresado. 7.38 por 10, ¿en dónde? Si lo metieron completo, lo tuvieron que haber metido
535.375 sobre... Es que sale 7.38 por 10 a la menos 3. ¿En cuál? Cuando sacas la productividad de 0.32, Ajá. da 7.38 por 10 a la menos 3. Pero si lo usas a decimales, pues ya te lo da 0.00%. Ok. No sé si todos entendemos esta parte de la notación exponencial, ¿no? Significa que tenemos que recorrer el punto, lo tenemos que recorrer tres espacios. Así quedaría. No sé si resuelve eso su duda. ¿Sí? ¿No? ¿Quién tenía la duda de la calculadora? ¿Quién es yo? Pero ya lo resolviste. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces les decía, es relativamente sencillo, ¿no? Es dividir, en este caso, el número de unidades obtenidas en el periodo sobre las horas hombre trabajadas. En este caso, como nos da cuántos días a la semana trabajó, pues hay que multiplicarlo las horas diarias por los días a la semana, ¿no? Para obtener la productividad de la mano de obra de esa semana. En este caso estamos teniendo que hubo una disminución del 0.73%. Yo les voy a subir ahorita, terminando esta sesión, ahí en Classroom, estos ejercicios. Van a ser un poquito más. El segundo, pues es en el mismo sentido, ¿no? Nos pide calcular la productividad laboral de una línea de producción que produce válvulas de bronce moldeadas en una línea de ensamble. Esta línea tiene 10 personas y dice que produjeron 160 válvulas en un turno de 8 horas. Van a calcular la productividad laboral. Y el tercero ya es un poquito más elaborado. Nos pide calcular la productividad global o productividad total de una empresa y nos da los factores de producción. Aquí vamos a tener que calcular primero los índices de productividad intermedios, ¿no? De la mano de obra, que sería el primero, del trabajo, de la productividad de capital, de la productividad de materiales, de la productividad de insumos intermedios. Y estos dos, los últimos, el producto A y el producto B, son los resultados obtenidos, ¿no? Lo que nos va a dar mis ingresos por ventas. Sería la parte de arriba del cociente y todo lo demás van a calcular los productos, la productividad intermedia para calcular la productividad total. Utilizarían eh, esta fórmula. Sí, no sé si hay alguna duda todavía. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿No? ¿Ninguna duda? Muchachos, porque 92 son los resultados de la fiesta Ajá. y son 66.92. Bueno, pues entonces hay que corregirlo. Acabo de ver aquí apenas el chat, no tenía abierto el chat, no había visto sus dudas.
Como está acá en el pizarrón, ya me di cuenta. Pues hay que hacer los ajustes entonces. Aquí sería 66, ¿no? ¿66 qué? 66.92. Bueno, entonces hay una diferencia de productividad más grande todavía. ¿Cuál es la diferencia? 3.52. 3.52. ¿Y porcentual? 3.52 entre 70.44. ¿Por 100? 4.9%. 4.9%. Ok. Estamos teniendo entonces una reducción de la productividad de casi el 5%, ¿no? 4.99%. Ok, no sé si eso solventa sus dudas o si hay alguna otra duda. Dalia, estoy leyendo que te perdiste, no, no sé si ya te encontraste. Chicos, manifiéstense. Ustedes también pueden hablar, ¿eh? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, ningún comentario, vamos a terminar ya la sesión, ya son las 9:04. La ventaja es que, como les comenté al inicio, este video se está grabando, ¿no? Yo ahorita que termine lo voy a subir ahí a su aula de Classroom para que lo puedan ver varias veces si es necesario. Igual si tuvieran alguna duda, con toda confianza pueden hacerme las preguntas, ya sea por WhatsApp o por el mismo Classroom, ¿no? Entonces, vamos a terminar el día de hoy ya esta sesión. ¿Todos de acuerdo? Gracias. Bueno, que tengan buen día. Hasta pronto. Hasta luego.